Amén, amén. Una lectura más. Tenemos en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12. Hablando de la naturaleza de Jesús, el Hijo de Dios. Y dice así, Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Palabra de Dios. Amén. Oremos por la predicación de nuestro hermano César Tuñón. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por habernos juntado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó sobre la cruz un viernes, llamado Viernes Santo. Él supo su misión y la cumplió hasta el fin, dándose a la muerte que no merecía, a un sufrimiento intenso, y murió por nosotros, se sacrificó por nosotros. Gracias, Padre, agradecidos estamos, porque al sufrir Él, nosotros escapamos de la condenación merecida por nuestros pecados. Bendice la predicación y que el mensaje sea el que tú quieres que salga, que la enseñanza sea fiel a tus escrituras y que aprendamos a servirte por siempre, agradecidos. Gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano César. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Ando un poco con cierta disfonía y es porque, bueno, he estado ya de hace 2 semanas, cosa que me tiene un poco preocupado, con un resfriado. Bueno, hay un virus por ahí rodando. En vida mi mamá decía que hay una peste por ahí, que tuviera cuidado de pescarlo. Pero parece como que la pesqué, como que salí con el anzuelo y la pesqué. Y ha ido saliendo de ella poco a poco. Hermanos, en este momento, antes de hablar propiamente del tema de exhortación en esta tarde, quisiera elevar una oración por la salud del hermano Jairo Lowe. Está teniendo una inflamación en su rostro, parte de la frente y parte del pómulo izquierdo. Entonces, para pedirle a Dios pues que tenga misericordia y le ayude a recuperar. Señor y Padre de la gloria, te damos las gracias en este momento porque nos permite poder orar por Jairo, teniendo muchos deseos de poder estar aquí. No ha podido por esta complicación que en las últimas horas vino a contraer. Señor, ten misericordia, permite que él pueda conseguir los medicamentos, los fármacos y aún, de ser posible, los remedios naturales que puedan ayudarle a desinflamar su rostro y poder, Señor, estar con buen estado de salud, con su salud recuperada.
Señor, te pedimos por él, por su familia y por sus hijas. Señor, guárdales de todo mal. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El título de la exhortación en esta tarde es verdaderamente este era Hijo de Dios. Y aquí obviamente se está refiriendo el título a las palabras que dijo uno de los soldados romanos que guardaba ese momento. De hecho, creo que la tradición le llama Longinus, creo. Longinus, ¿verdad? Longinus. Hay mucha duda siempre respecto a estos hechos que se dieron durante la muerte de Cristo, que si realmente eso lo dijo el centurión. Muchos dicen que bueno, que ni siquiera debiésemos estar celebrando el Viernes Santo porque realmente Jesús murió fue un miércoles o un jueves. O sea, hay una serie de discusiones que quieren pues contradecir las tradiciones que el cristianismo ha tenido desde siglos, desde hace ya más de 2000 años. De hecho, en los últimos años, esta controversia, esta duda respecto a la Semana Santa vino a convertirse en algo popular por escritores como Alexander Hislop, un escocés que escribió un libro que causó mucho revuelo en su época, y posteriormente un norteamericano llamado Ralph Woodrow, con el libro Babilonia, Misterio Religioso, hizo todavía mucho más revuelo, confundiendo y complicándole la mente, no a los cristianos ya maduros en su fe o con conocimiento profundo de las cosas que se enseñan dentro de la fila del cristianismo, sino más bien de los cristianos nuevos, neófitos, y que no tienen mucha profundidad en esto. Lo que queremos con esta predicación o esta meditación es ir despejando esas dudas en parte, y que poco a poco en nuestras comuniones personales, en nuestra investigación y estudio personal, nosotros vayamos dilucidando esas sombras, esas tinieblas. En Mateo capítulo 27, Mateo 27, versículos 45 al 54, dice lo siguiente, dentro del contexto de Jesús orando en Getsemaní y posteriormente en su arresto. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero
Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Vemos este pasaje interesante en donde Jesús, estando todavía en el huerto de Getsemaní y precisamente entrando en la angustia que entró sabiendo que iba a ser entregado y que llegaba la hora de su crucifixión, advierte a los que estaban con él en esa noche, le dice que se acerca el que le entregaba. Y vemos todavía en esto que fue Judas el que se acercó, le saluda, le besa y le entrega. Así pues se llevan a Jesús. Nosotros sabemos que en esta situación, en este momento, es Pedro quien le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, que sabemos que se llamaba Malco por los otros evangelios. Y Jesús entonces le dice que no hiciera eso, que esa no era la manera de enfrentar la situación que se estaba viviendo. En el versículo 54, Jesús le dice a Pedro algo interesante para que dejase de responder como estaba haciendo en ese momento. Le dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús precisamente le estaba diciendo a Pedro que él, como siempre, estaba teniendo esos arranques y que no estaba actuando conforme a lo que ya Dios estaba estableciendo o había establecido, y que precisamente así como estaba ocurriendo, siendo él traicionado, vendido, arrestado y puesto como lo peor de los malhechores, tenía que cumplirse las escrituras. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí, mis estimados hermanos? Vemos aquí a un Jesús que está siendo traicionado, que está siendo envuelto en una trama donde querían deshacerse de él, y que los romanos precisamente están diciendo: bueno, esto es una de las tantas gentusas más que aquí en Judea vamos a tener que ir eliminando para que no estén poniéndonos el área caliente, para que no haya sediciones. Así que bueno, procedieron con su proceso, y valga la redundancia, siguieron con el proceso, y nosotros conocemos qué es lo que precisamente se había dado con Jesús ahí. Habían crucificado a Cristo Jesús. Él estaba en la cruz, agonizando por nuestros pecados. Todos los soldados, los sacerdotes y ancianos, la muchedumbre y aún los ladrones que estaban crucificados con él, le injuriaban. Por eso nos dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad sobre toda la tierra. Aún la creación en sí estaba lamentando la muerte de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y esto para mí es curioso, hermanos, porque la creación misma, el cosmos, estaba colapsando. Es esa creación inanimada estaba respondiendo ante este asunto de la crucifixión de Jesús. Sin embargo, el ser humano no estaba reaccionando, no estaba colapsando, estaba viviendo igual. El apóstol Juan,
reflexionando en el aspecto de Cristo como la luz del mundo, en el primer capítulo de su evangelio, nos dice, en él estaba la vida. Vamos a Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1 para que veamos bien lo que aquí se nos está diciendo. Juan capítulo 1 y dice, en él estaba la vida. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, está refiriendo a Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y estamos pues precisamente leyendo desde el versículo 4 hasta el versículo 11 de este capítulo 1 de Juan, y haciendo precisamente la comparación de que la luz espiritual de este universo, Cristo Jesús, al morir, estaba apagando su vida, y la luz literal de nuestro sistema planetario, el Sol, también ese día se apagó, se oscureció. Realmente este suceso que nos cuenta la Biblia fue un suceso triste, un suceso por el cual quizá los interesados en alcanzar la redención debían haberse lamentado y llorado de haber tenido que llegar hasta esas circunstancias. Pero sabemos, hermanos, que esto era plan de Dios. Y entonces, alrededor de las 3 de la tarde, Jesús clamó diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y precisamente Jesús lo que estaba era repitiendo el Salmo 22 en su versículo 1. Vamos a verlo también, hermano, para que veamos que esto es así. Salmo 22, versículo 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este es un salmo de David, un grito de angustia y un canto de alabanza, pero nosotros sabemos que muchos de los salmos, no sé si consciente David de eso o no, eran salmos proféticos de lo que iba a ocurrir con el Mesías. Jesús clamó a la hora novena, a las 3 de la tarde, Elí, Elí, lama sabactani. Él de verdad estaba clamando de tristeza y estaba clamando por el sufrimiento a favor nuestro hasta lo último. Y esto también, hermanos, ya que vemos que en esta hora sexta y entre la hora sexta y la novena, mientras Jesús muere, se va oscureciendo todo, se va tornando todo sombrío. Estamos viendo que también el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 3, nos dice algo muy interesante, que es que él iba a ser también un hombre de tristeza. Y dice, 53:3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este texto, nosotros sabemos que es uno de los textos más difíciles en la actualidad para los judíos leer. Y para, no solo leer, porque ellos no pueden leer, de que lo lean, lo leen. El asunto es de relacionarnos con Jesús. Una vez vi en un video ¿cómo es que se llama él? El de Living Waters, ¿cómo es que se llama, hermano? Es un pastor australiano, de origen judío. Bueno, él entrevistando, él es judío australiano, entrevistando a los judíos en Jerusalén, les preguntaban que qué le parecía ese pasaje y ellos decían que eso era todo menos referencia a Jesús. Pero aquí estamos viendo que sí es referencia a Jesús, porque en esta hora de muerte, de angustia, de que Jesús se le sale la vida, él es objeto de desprecio, de desecho, experimenta quebranto, experimenta dolor y la gente le menosprecia. Esa gente que unos días antes le habían bendecido y gritado como el rey y le habían tirado las palmas en el camino cuando él venía montado en su pollino, ese día, un día como hoy, entre las 12 del día y las 3 de la tarde, le decían, le maldecían, le gritaban a Pilato que lo crucificara y se burlaban. Él gritó porque estaba en gran sufrimiento. Pero lo que él gritó es aún más importante. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue dejado para sufrir en la cruz y Dios quitó de él toda la consolación que había tenido anteriormente. Esto fue para que Cristo pudiera recibir todo el peso de nuestros pecados, todo el castigo y pena por ellos. Y por eso, aunque su sufrimiento carnal, físico, era obvio, lo más importante fue el sufrimiento espiritual. Él sufrió en su corazón, en su alma, para recibir el sufrimiento que merecemos. Por eso, él grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en su espíritu él siente la desolación y la tristeza de una persona en el infierno, quien está apartado de Dios y de toda consolación de éste. Hermanos, cuando Jesús sintió el desamparo por experimentar la condición que es natural en nosotros, él clamó y dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús nunca había dicho esto. Cada vez que Jesús actuaba mientras desarrollaba su ministerio, lo hacía con una seguridad de que estaba caminando en la voluntad de su Padre y todo lo que le pidiera a su Padre se lo iba a dar porque él pedía conforme a la voluntad del Padre. Sin embargo, en este momento vemos a Jesús sintiendo por primera vez, y creo que no es primera vez, que fue la primera y la última, el desamparo de Dios. Y aquí, hermanos, Jesús sintió lo que mucha gente que muere sin Cristo siente, el abandono total de Dios. Hermanos, la experiencia de la muerte para el ser humano que no ha creído en el Señor es, por lo que la Biblia nos dice y también por esta experiencia de Jesús que se nos relata aquí, algo
horroroso. Y creo que por eso es que cualquier persona, sea cristiana o no, sea una persona devota o no, sea un hombre consagrado o una mujer consagrada o no, el momento de enfrentarse a la muerte siempre es traumático, porque hay un dolor, hay un temor, perdón, intrínseco ahí, por saber que la muerte lo que conlleva es castigo, separación de Dios. Aún el lenguaje de su grito nos muestra esto. Cuando él estaba sufriendo en la cruz, él no usó el griego que aprendió y que él usó posiblemente para enseñar a la gente en su tiempo. Él regresó a su lengua natal, a la lengua de su crianza, el arameo, porque él estaba gritando desde lo más profundo de su corazón. Nosotros podemos entender, porque bueno, muchos hemos aprendido algo de inglés. Yo creo que un poquito. El hermano Reinaldo aquí sí aprendió bien el inglés, ¿verdad? Pero cuando usted, yo me imagino cuando usted estaba en alguna situación allá en los Estados Unidos, usted sufría algo y oraba, lo que le salía era el español, ¿verdad? El español de su niñez. Bueno, a Jesús le salió el idioma de su niñez, el arameo. ¿Por qué? Porque estaba hablando de lo íntimo, del fondo de su corazón. En la misma manera, al fin de su vida, como al principio, Cristo gritó a su Padre en el idioma de su familia. Pero aún así, la gente continuaba burlándose de Cristo. En este pasaje que leímos, vemos que había algo de burla, porque decían que él estaba llamando a Elías. Cuando él decía Elí, Elí, lama sabactaní, muchos decían que él estaba llamando a Elías, posiblemente porque Elías y Elí suenan semejantes, pero lo que sí estamos seguros, como lo comentó en su tiempo Juan Calvino, es que la gente entendió bien que Cristo estaba llamando a Dios y no a Elías. Pero para llevarle la contraria y burlarse, se decían que era, bueno, esperemos que venga Elías a salvar. Él sufrió burlas. Y crean, hermanos, que el título que tenemos, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ya para muchos de los que estaban presenciando esta pasión de Cristo, decían, ¿qué va? Este no es hijo de Dios, nada, mira todo lo que está sufriendo, mira todo el desamparo que tiene, mira toda la burla que le están echando. Este de Dios no tiene nada. Hermanos, hasta le dieron de beber. ¿Y por qué le dieron de beber? ¿Por bondad? No. Él estaba agonizando y la gente lo que quería era que él mantuviese un poquito más su vida para seguir burlándose. Y por esa misma razón, Cristo acepta para sufrir más y para extender más sus sufrimientos hasta lo máximo. Otros querían dejarle morir y por eso dijeron, deja, déjalo tranquilo. Vamos a ver si viene Elías y le libra. Hermanos, y por eso, en ese instante, Cristo gritó por última vez. En su agonía clamó con gemidos más profundos y entregó el espíritu. Murió y dio su espíritu a quien le había dado su vida, su Padre celestial, el Padre eterno. Por eso, hermanos, nosotros sabemos como cristianos que estudiamos la Biblia, ¿verdad? Que el velo del templo se rasgó.
que el velo era un símbolo que servía para separar entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde está ubicado el propiciatorio sobre el arca del testimonio. Lugar donde el sumo sacerdote hacía la propiciación por los pecados del pueblo. Pero como Cristo, aún a pesar de las burlas, aún a pesar de que la gente dudaba que era el Hijo de Dios, Cristo había hecho la propiciación una vez y para siempre, ya que no fue necesario el velo, ni el lugar santísimo, ni el propiciatorio. Y como dice la epístola a los Hebreos, esto que logró en medio de tanta burla y sufrimiento, no fue por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La tierra tembló y las rocas se partieron. Es cierto que la Biblia dice eso, ¿verdad? Porque toda la creación estaba colapsando en la muerte de su creador. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y otros se levantaron de entre los muertos para mostrar la victoria aún en la muerte del Hijo de Dios. Y hermanos, y aún a pesar de la ignorancia y de la incredulidad de que este era verdaderamente el Hijo de Dios. Es al final, después que el Señor expira, que el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús temieron en gran manera y reconocieron lo que había pasado, y que declararon que este era verdaderamente el Hijo de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces situaciones como la que estamos aquí narrando ocurren en los corazones del ser humano? Yo creo que siempre. Porque no solamente fueron aquellos que presenciaron estas cosas y vieron cómo el Hijo de Dios moría y no le tuvieron fe. Si se la habían tenido, la perdieron. Esto ocurre siempre. Esto ocurre con casi toda la humanidad a través de los tiempos. Personas que niegan que Jesús realmente existió. Personas que niegan que los evangelios son registros fidedignos. Personas que niegan que este centurión romano dijo esta expresión. Personas que niegan que el tiempo se oscureció durante la muerte del Señor. Esto no es nuevo, hermano. Se viene dando desde la misma caída del hombre con Adán. Se refleja en este momento de la muerte de Jesús, y aún él habiendo resucitado y habiéndosele predicado el evangelio a muchos, todavía hay quienes mantienen esta actitud de incredulidad, de burla y de necedad. Y ustedes y yo, es un cuento, ¿verdad? Esto que estamos diciendo, una historia interesante y no más. Bueno, Dios nos manda a considerar quién es este hombre, quién es Jesús, quién era y es el Hijo de Dios, o solamente un pobrecito que sufrió en inocencia. Bueno, este hombre
verdaderamente era el Hijo de Dios. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Dice el versículo 54 del capítulo 28 de Mateo: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, hablemos de la resurrección de los muertos que se dio, del temblor que hubo, de la oscuridad, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Conclusión sabia que tuvieron. Pero hermanos, como seres humanos tercos, el centurión y los que con él estaban tuvieron que esperar que se dieran todas esas cosas para poder entrar en razón y reconocer la veracidad del ministerio de Jesús, de la obra de Dios y de las cosas que aquí están plasmadas. Esperemos que nosotros no seamos de ese tipo de personas. Mi esposa me comentaba en estos días, y esto lo digo ya para cerrar, porque estábamos hablando de algunas personas que conocemos que están teniendo problemas de salud. Y me comentaba ella: César, yo creo que Dios, si realmente ellos están caminando, Dios los está haciendo pasar por esa situación a ver si acaso su necio corazón reacciona. Y yo creo que así es. Yo le di la razón. Yo le dije: yo creo que es así. Hermanos, que no pase así con nosotros. Que nosotros podamos decir con convicción, porque lo estamos leyendo en el libro más seguro de la Biblia. Verdaderamente, sí, el que murió en la cruz era el Hijo de Dios. Pero no porque las circunstancias se están tornando peligrosas y malas para nosotros para llegar a esa conclusión. Ruego a Dios que nosotros seamos pues creyentes, que podamos acercarnos a estas festividades como la Semana Santa, el Viernes Santo, Domingo de Resurrección y lo previo, la Cuaresma y demás, con un corazón confiado en que esta es la historia real de la redención de nuestras almas. Y con esto termino, mis estimados hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes.